Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Seguimos haciendo este Metrópolis AM, abriendo el tren programático en Radio La Clave y nuestras distintas plataformas este día miércoles 2 de abril. Con el nuevo Lacture HMB, cada día es una nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que amas. Su fórmula con calcio HMB y sin lactosa te ayudarán a recuperar y mantener tu masa muscular. Combina 4 medidas de Lacture HMB con 200 milímetros de agua y listo. Consúmelo diariamente y sigue sintiéndote fuerte con Lacture HMB sin lactosa. Sigue disfrutando lo mejor de la vida y sin preocupaciones. Micasino.com, ya lo sabes, regístrate, hazlo con el código clave y al momento de hacer tu primer depósito, Micasino.com te lo va a estar igualando. ¿Con qué te vas a encontrar? Con todo el deporte, con la entretención y con todo el fútbol del mundo en 360. Buenas cuotas, apuestas combinadas, te ofrece Micasino.com. Y para este momento del programa, salimos de la Copa Libertadores y Sudamericana y nos vamos a Europa, porque hay hoy Copa Alemania, Copa del Rey, Copa Italia y Premier League. Mira qué pool de opciones tienes para jugar. El Stuttgart ante el Leipzig, gana el Stuttgart. Atlético de Madrid, Barcelona, esto es Copa del Rey, gana el Barcelona. El Milan enfrentando al Inter, esto es Copa Italia, gana el Inter de Milán. Y el Manchester City enfrentando al Leicester, gana el Leicester. Leicester anotará un mínimo de 2 goles. Y el Liverpool en el clásico en la Premier el día de hoy, enfrentando al Everton. Gana el Everton, 10 luquitas a estos partidos y si logramos acertar, estaríamos cobrando 4.361.600 pesos. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. Jerko, Diego, te interrumpo. Te interrumpo porque parece que mi argumento, que daba hace algunos minutos, se va a las pailas. No. Porque estoy leyendo, lo publicó Tierra de Dragones primero, lo está publicando el sitio En Cancha y lo está publicando Radio ADN, de que Miguel Ramírez no seguiría en Deportes Iquique y que ya habría sido cesado de sus funciones. Noticia en desarrollo. Vamos a ver, pero ya son 3 medios que están indicando que Miguel Ramírez no seguiría en Deportes Iquique. Así que vamos a estar muy expectantes con esa noticia. Sí, de hecho lo vi a las 6:15 de la mañana, mirando ahí en el celular, algunos medios regionales, fundamentalmente, que son de allá de Iquique, como el que marcas tú, Edson, darían cuenta de aquello. Estoy haciendo las averiguaciones de momento, pero claro, sigamos con el desarrollo del programa y de lo que hay que hablar, ¿no? Lo que va a ser el estreno de la U el día de hoy, a las 21:30 horas en el Nacional, ante Botafogo, campeón de la Libertadores, que viene sin Savarino, que viene además sin 6 jugadores importantes, que cambió de técnico, que vivió todo un cambio después de ser campeón de América. El foco en la U. ¿Cómo llega esta Universidad de Chile? Ayer escuchaba Jerko y Edson al técnico, ¿no? Hablando de las virtudes del equipo, de que se están en una instancia enfrentando a los mejores, porque la U es un buen equipo, pero bueno, sabemos y conocemos los problemas que tiene la U en el retroceso, en la faceta defensiva y en cómo y dónde recupera la pelota. Independientemente de este antecedente, yo me imagino que llegan con la moral en alto y a tope para lo que va a ser este estreno, pero hay que ponerse y situarse en lo que es Copa Libertadores de América. Errores mínimos como los que vimos el día de ayer en Colo-Colo, que los vamos a comentar, te terminan pasando la cuenta. Sí, bueno, a ver, cada uno con su realidad, ¿no? La U no viene bien en el campeonato local. Creo que Álvarez todavía no se convence por una idea, sobre todo en el armado defensivo, ¿no? Del equipo. Para este duelo se prevé que va a estar con una línea de 3, con Ramírez, Calderón y Saldivia, y hay varias claves que creo que hay que poner atención, porque Ormazábal va a volver a jugar como un carrilero más bien, y ahí tendrá un duelo de vida o muerte con Alex Telles, que es un agente ofensivo importante en Botafogo, ex Manchester United. John Botafogo, que también hay que ser justos con la información de que está en construcción, ¿no? Ha tenido hartas bajas Botafogo, ya no es el mismo que disputó la final de la Copa con Luis Enrique, con Thiago Almada, el caso de Junior Santos y el mismo técnico Artur Jorge,
y que ahora llegó Renato Paiva, quizás con no tanta experiencia, digamos, a nivel sudamericano, y ha disputado pocos partidos. Botafogo se está construyendo de nuevo, viene de un empate sin goles ante Palmeiras, y sin duda que va a ser un partido interesante desde el funcionamiento y los errores, lo decía Edson al inicio. Acá cualquier error te pasa la cuenta y hay que ver cómo responde esa defensa de la U. Claro, Edson, lo hemos hablado, yo creo que todos detectamos el problema que tiene hoy día la Universidad de Chile, que no cuenta con un jugador de características de el volante defensivo, que además de marcarte los tiempos, es el primero que sale a presionar y que le permite a los otros dos jugadores que están en esa zona tener mayores libertades. La U hoy día va con una línea de 3, con Ormazábal por la derecha, ya vamos a dar la formación, pero a mí me preocupa, insisto, Edson, y no es una cuestión de majadera, que cómo se va a defender la U, dónde y cómo tratará de recuperar la pelota. Sí, pues eso es súper interesante, porque sin dar los nombres tú planteas, la U va con 3 en el fondo. Y cuando los equipos juegan con 3 en el fondo, hay que hacer el ejercicio simple. Terminan siendo 5 o efectivamente son 3 para tener un juego más ofensivo. Y cuando los equipos se repliegan jugando con 3, es porque tienen laterales con la característica de defender, porque por lo general tienen un volante de contención que también se acerca a los centrales, y las características de los jugadores de la U son para ir para adelante. Ormazábal es un jugador que, si bien defiende bien, porque hasta ha jugado de central, es un jugador que maneja distintas posiciones en la saga, su principal característica es ofensiva. El Tucu Sepúlveda hasta hoy sigue siendo un lateral en construcción, no es su posición. Y donde ha marcado diferencia en la U es de la mitad de la cancha hacia adelante, principalmente con cómo finaliza las jugadas con sus muy buenos centros, con el muy buen remate cuando hace la diagonal, y creo que es muy interesante cómo él se cierra, no solo juega por la banda, sino que aparece en el pasillo interior cuando se proyecta ofensivamente, pero defensivamente tampoco tiene esa faceta. Y después vamos a los volantes. Marcelo Díaz, que siempre lo que tuvo fue posicionamiento más que recuperación, un futbolista que se ubicaba muy bien en el terreno de juego. Su característica no es recuperar balones. Charles Aranguis, su característica no es recuperar balones, y Javier Altamirano, su característica no es recuperar balones. Entonces mencioné a los 3 del mediocampo y los 2 que van por fuera, y tiene 5 jugadores sin la característica defensiva. Entonces claramente la U tiene que asumir un riesgo de ir a buscar el partido, de ser protagonista del partido, de no prestarle la pelota a Botafogo, y cuando pierda la pelota, estar muy bien ubicado defensivamente, principalmente en los duelos mano a mano que pueda tener Matías Saldivia y Franco Calderón. Sí. La formación de la U, Yerko, está bastante clara, ¿no? Para el día de hoy enfrentar a este renovado Botafogo. No sé si es renovado, si es mejor o peor que el Botafogo del año pasado. Sí, clarita, ¿no? Con Castellón en el arco, línea de 3, Saldivia, Calderón y Ramírez. Más arriba, como lo decíamos, Ormazábal por derecha, Sepúlveda por izquierda, Chelo Díaz, Aranguis y Altamirano un poco más enganchado, y para dejar arriba a Leandro Fernández con Lucas de Iorio. Ese sería el equipo que va a parar la U esta noche. 21:30, Estadio Nacional, los azules enfrentando al vigente campeón de América, con dudas en el rival, pero es un equipo brasilero, son equipos que, más allá de que venga después de 7 partidos sin ninguna victoria, son equipos complejos, así es que ojalá la U hoy día tenga un comportamiento futbolístico acorde a lo que es la Copa Libertadores, y eso tiene que ver con la seguridad defensiva, con no cometer errores infantiles en el retroceso, que tengan que ver con el juego aéreo, y también el no meterse con los árbitros. Es el momento, sí, es el momento de presentar el partido del día en micasino.com. El partido del día, micasino.com. Y es justamente lo que va a ser el estreno de la Universidad de Chile el día de hoy ante Botafogo, 21:30 en el Estadio Nacional de Santiago. La U está pagando un factor de 2.80, el empate
3.33 y el favorito claramente es el Botafogo pagando un factor de 2.54. Revisa en micasino.com los factores y las distintas propuestas que tiene para jugar en Copa Libertadores y también en Copa Sudamericana. La Universidad de Chile ante el Botafogo es el partido del día, presentado por micasino.com. Bien, sigo leyendo en el chat Edson y Flaco. Bueno, el punto rescatable, se le empató a un equipo que era menor, de menor jerarquía a la que puede tener Colo-Colo. Algunos critican el rendimiento defensivo del cuadro albo, valoran la presencia de Vidal, los 2 goles de Javier Correa. Y bueno, fue un partido particularmente raro, extraño. Colo-Colo no juega bien, hace un muy mal primer tiempo, se defiende pésimo, con rendimientos individuales y colectivos que particularmente llaman la atención por lo bajos. Ahora, yo no quiero comparar lo que venía haciendo Colo-Colo a lo que terminó haciendo ayer, lo que venía haciendo en el campeonato local, a lo que termina mostrando ayer ante el Bucaramanga, pero es un poco la extensión de ciertas dudas, ciertos rendimientos y la seguridad defensiva que el día de ayer, quedó al debe Colo-Colo. Quiero escuchar tu análisis, también el tuyo, Yerko. Parto contigo, Edson. Sí, me parece que no es un buen momento el de Colo-Colo. Yo por eso decía, el resultado cuesta inclusive catalogarlo si termina siendo positivo por traer un punto jugando como visitante en Copa Libertadores y cómo se dio el partido, principalmente que en algún momento lo estuviste perdiendo 2-0. Me parece que desde esa perspectiva termina siendo un punto rescatable, pero lo otro es todo lo colectivo, todo lo mal que jugó Colo-Colo y lo difícil que es su grupo. Ahora le termina ganando a Fortaleza la próxima semana en el Monumental y termina siendo un escenario bien favorable porque a Fortaleza le metió 3 Racing como visitante. Entonces te puede posicionar de buena manera, pero eso es hacer fútbol ficción, porque Colo-Colo tiene que ganar, y para ganar un equipo como Fortaleza tiene que mejorar mucho respecto a lo que hizo ayer y no tiene que cometer los errores que tuvo durante el partido. A mí me llamó mucho la atención el planteamiento de Jorge Almirón. Me parece que en los goles, la forma que jugó Colo-Colo, cometió muchos errores desde lo táctico, desde como el director técnico planteó este partido. Me costaba mucho entender en el primer tiempo si finalmente eran 3 en el fondo con Cepeda por la banda, o si terminaban siendo 4. Es una cuestión que costaba mucho entender. Y además con el parado, como en 2 ocasiones, en 2 goles, el pelotazo viene de larga distancia, el jugador que lanza el balonazo lo hace completamente solo, sin marca alguna, y el jugador que recibe también lo hace completamente solo. En el primer gol está el pase de Sambueza, y Mauricio Isla, que tenía tomado al jugador, que estaba en la misma ubicación, se queda parado y no continúa con la marca. Y Alan Saldivia, que va en retroceso, lo hace a una velocidad lentísima, increíble, y el jugador entra completamente solo a definir. Entonces, son cuestiones que a mí me llaman la atención. Nuevamente, te convierte en un gol de pelota detenida. Ya pasó en el partido con Palestino y ya ha pasado en muchas ocasiones en los partidos que ha jugado Colo-Colo entre Campeonato Nacional y Copa Chile. Bingber tenía tomada la marca, la suelta también, como que choca en la posición con Esteban Páez, un Esteban Páez que se agacha, que no salta a cabecear y te hace nuevamente un gol de pelota detenida. Entonces, los errores que comete Colo-Colo defensivamente son muy grandes. Y después, a mí, desde lo que yo había visto, porque uno igual se pone a estudiar a los rivales, de Bucaramanga, me sorprendió. Yo por eso, porque no solo era una idea que yo tenía en la cabeza, sino que fue algo que trabajó también el técnico Jorge Almirón, desde lo que vieron los colegas en los entrenamientos, es de que Cepeda había entrenado por la derecha, para jugar por la derecha, y jugó todo el partido por la izquierda. Y yo les sostenía y les repetía a ustedes como un loro, ojo con la banda izquierda de Bucaramanga, que es el sector más débil, hay que atacar por la banda derecha. Y resulta que en el primer tiempo estaba Mauricio Isla por la derecha, que no hace la banda completa, que le cuesta mucho, y a quien cargaba a la derecha también era Arturo Vidal. Entonces atacaba muy poco esa zona. El recorrido de Isla era muy largo, quedaba mal posicionado a la hora de defender. Resulta que cuando intenta revertir esto Colo-Colo,
2 goles salen desde el sector derecho. El gol de Mauricio Isla, revisado por el VAR, pero apareciendo por la espalda del lateral izquierdo de Bucaramanga, que habíamos dicho, hay que atacar por ahí, y el gol que gesta Cristian Zavala es por la espalda del lateral izquierdo de Bucaramanga, da el pase atrás a Javier Correa y termina siendo gol. O sea, con esto no me quiero vanagloriar, etcétera, pero la lectura del partido estaba ahí y se terminan construyendo los goles de esa manera, y creo que Colo-Colo lo explotó muy poco en el primer tiempo y sobre todo defendió muy mal, lo mismo que decíamos de Deportes Iquique. Si tú quieres competir internacionalmente, no puedes defender de esa manera, y a mí me sorprende de los equipos de Jorge Almirón, porque si algo se caracteriza es partir defendiendo bien como visitante, y entregó unos espacios ayer que fueron increíbles. Yerko. Sí, quizás rectificando lo que dije en el inicio, creo más bien que el punto conseguido en Colombia es más bien útil a medida de que consigas sumar de local, ¿no? Son partidos claves que te dan los próximos ante Fortaleza y Racing, ¿no? En Chile, en el Estadio Monumental. Colo-Colo sufrió muchísimo los primeros 30 minutos, se vio un equipo incómodo, y es difícil levantarse de eso, ¿no? Perdiendo 2-0, y el empate, el descuento más bien de Correa fue clave para poder mantener la pelea. Hay problemas defensivos que pueden costar carísimo, sobre todo ante equipos como el de Racing, que también lo pude ver a ratos el partido de ayer. Vuela el elenco de Avellaneda, estuvo Kusevich, de hecho, Benjamín Kusevich en la defensa de Fortaleza, y sufrió bastante. Pelotas en la espalda de los zagueros de Colo-Colo que causaron muchísima incomodidad. La verdad que vi mal a Saldivia, vi mal a Vegas, no le había visto un partido tan bajo a Vegas hoy como central. Estuvo como más bien un líbero, ¿no? A ratos durante largos pasajes del partido. Bien por Zavala también, creo que hay que dedicar un par de palabras a Zavala, que ingresa con muchísima personalidad. Entró bien. Le entrega un refresco, por decirlo de alguna manera, de ideas a Almirón, le entrega algo distinto al equipo cuando más lo necesitaba y en un contexto difícil como era jugar en Colombia. Me parece preocupante lo de Salomón Rodríguez también, o sea, todo lo que se pagó por él, lo decíamos cuando llegó, que quizás no tenía el pergamino de jugador para pagar tanto por su pase, por tantos años de contrato, y que no juegue me parece un despropósito, ¿no? Sobre todo si hablamos de Copa Libertadores. Y no solo él, está la situación de Alarcón. El partido ayer de Esteban Pavés es bajísimo, es muy malo el partido, siempre mal ubicado, llegando a destiempo, un jugador que fue equilibrio de Colo-Colo la temporada pasada. Ayer hace un partido muy, pero muy malo, estaba para el cambio mucho antes. Y uno dice, llegó Alarcón para ser el reemplazante natural de Esteban Pavés. Ayer ni siquiera estuvo en la banca. Y no estaba en la banca. Ni él ni Marcos Volados no estuvieron en la banca en el partido de ayer. Entonces, uno dice, qué extraño, y lo dije tras el partido con Calera, que no nos llame la atención, porque ayer se repitió, que Jonathan Villagra termine jugando en la zona de contención de Colo-Colo. Ayer cuando ingresa, y muy pocos minutos, ingresa él como volante de contención, y no lo hace mal cuando ingresa. Capaz que termine él jugando en algún momento en esta búsqueda de soluciones que intenta encontrar un Colo-Colo, que desde los refuerzos que han llegado, porque hay que analizar, muy pocos están siendo titulares. No está ni Salomón, ni Víctor Felipe Méndez, ni Salomón Rodríguez, como tú mencionabas, tal vez, salvo Sebastián Vegas, el resto no. Y hay otra cuestión, muy cuestionado por el medio, en particular por el medio, más que por el hincha de Colo-Colo. La salida de Maximiliano Falcón a Colo-Colo le generó una debacle. Sí. Generaba algo distinto. Y yo lo he dicho en más de alguna ocasión, siempre se dijo, no, que él necesitó de Barroso para rendir, que necesitaba de Amor para rendir, que necesitaba otro al lado. Jugó con todos y terminaba siendo siempre el más importante. Y ahora que no está, vaya que se extraña Peluca en Colo-Colo. Te transmitía algo distinto, tenía velocidades distintas, y los duelos mano a mano solía ganarlos. Creo que lo extraña mucho Colo-Colo, porque además era una salida que no tenía preparada. Colo-Colo quería la llegada de Sebastián Vega, pero contaba con Peluca. Era Peluca, claro, y uno más. Y después terminó dejando a Emiliano Amor, que a todas luces se ha ido demostrando con el correr del tiempo
que no era un jugador que llenara del gusto a Jorge Almirón, que Jorge Almirón no lo quería. Sí. Fíjate que... No, dale, Yerko, dale. Yo sé que al hincha le gusta pasar la página, pero no por el tema Falcón, digo, pero justamente estos partidos le encantaban al Peluca, pues, o sea, el tema de vanagloriarse, de que el partido estuviese bravo, de chocar con los delanteros, de sacarlo muchas veces al delantero a pura personalidad, y eso también tiene el fútbol, o sea, y ahora se echa de menos. Siento que Almirón no ha podido encontrarle la vuelta al sistema defensivo, al armado defensivo atrás. Tiene un enredo más o menos, ¿no? Y con hartos jugadores que bien podrían armar algo bueno, y se ve complicado. Y ayer Colo-Colo defensivamente lo vi muy, muy incómodo en la cancha, sobre todo los primeros 30 minutos que te pueden definir un partido. Y es raro porque yo estoy de acuerdo con Edson, y lo hemos dicho un montón de veces. Si hay algo que tienen los equipos de Jorge Almirón es que parten por la seguridad defensiva, pero me parece que está en la búsqueda Almirón de cosas que no se están dando, que no están resultando, y que también están, me parece, confundiendo al equipo, llevándolo a defenderse mal, retroceder mal, que no exista la coordinación suficiente entre los dos centrales cuando se cierra un lateral o el otro, la posición de Cepeda. La línea de contención también, chico. Hay 2 goles que el pase vienen de ahí, de la cancha de Sambuesa viene completamente solo, sin marca. Yo cuestioné el partido de Esteban Pavés. El partido de Vicente Pizarro también es muy bajo. De hecho, salen los dos, claro. Y acá hay una gracia, porque uno suele enfocar el partido en el análisis del equipo chileno y en los errores del equipo chileno o del equipo grande cada vez que analizamos el fútbol en el torneo nacional. Revirtiendo eso, pocas veces en la historia Colo-Colo, jugando como visitante, ha convertido 3 goles como visita. Se da muy poco convertirte 3 goles o revertir un marcador que lo estás perdiendo 2-0. Por eso, desde el resultado, uno mira el vaso medio lleno. Termina siendo un muy buen resultado para Colo-Colo por cómo se dio el partido, por los muy bajos rendimientos individuales, porque creo que Cortés pudo salir antes del primer gol. Más allá de que en 2 de las ocasiones le definieron completamente solo y no es el gran responsable, pudo hacer algo más. El partido de Alan Saldivia es muy bajo. El partido de Mauricio Isla en lo defensivo es muy bajo. El partido de Sebastián Vegas es bajo. Bimber creo que hace un partido relativamente correcto, más allá de que tiene responsabilidad en un gol, porque suelta la marca en el gol de pelota detenida. El partido de Esteban Pavés es muy bajo. El partido de Vicente Pizarro es muy bajo. Arturo Vidal es de lo más rescatable de Colo-Colo, pero de ahí te acabo de mencionar 5 jugadores y podríamos sumar un sexto o un séptimo que tienen partidos bajos, muy bajos, y Colo-Colo igual se trae un punto. Eso termina siendo lo más rescatable sin duda, porque además es Copa Libertadores, además la humedad. Después vamos a ver, muchas veces hicimos el análisis, con Pereira, recuerdo. Oye, ¿qué equipo más malo? Pereira se metió a cuartos de final de Copa Libertadores. En su momento con Independiente del Valle, cuando era un desconocido. No, qué desastre lo de Colo-Colo, se metió a instancias finales. O sea, estas cuestiones pasan, hay que ver cómo continúa la Copa Libertadores. Pero ahora Colo-Colo tiene una obligación, y que le costó mucho el año pasado, que es ganar el partido local con Fortaleza. Sobre todo con Fortaleza, que es con quien puede competir el grupo. Si gana ese partido, y por otro lado que Racing haga la pega, Colo-Colo va a ir quedando bien posicionado del grupo. Así que vamos a ver cómo mejora de aquí a la próxima semana para conseguir ese objetivo. Es verdad, es así. Deja sensaciones bastante raras la performance de Colo-Colo ayer, que pese a todo lo malo que se vio, termina rescatando un empate, un meritorio 3-3. Valoro, por ejemplo, los 2 goles de Correa, que estaba peleado con el arco, anota uno de penal, en un muy buen gesto de Arturo Vidal, que le termina cediendo el lanzamiento penal al atacante argentino. Yo creo que no se lo cede. Yo creo que no se lo cede. Pasa que Vidal ha utilizado esta estrategia ya en Copa Libertadores el año pasado. Él, cuando viene el penal, toma el balón y todos los jugadores le empiezan a hablar, el público, el arquero, le empieza a hacer esa carga para presionarlo a él. Absorbe la presión y entrega el balón. Ya pasó el año pasado. Revisen los penales que tuvo Colo-Colo en Copa Libertadores el año pasado. Es una fórmula que utiliza Arturo Vidal. Y de ahí el designado era Javier Correa y le termina pegando él.
Oye, al Bien. final Almirón lo Cierre. quiso cerrar nomás, ¿no? Ahí con los cambios de Méndez, Villagra y Amor. Sí. ¿Qué te pareció eso, Edson, al final? Tenemos que irnos, ¿ah? Breve, Negrito, breve. Cortito, sí. Sí, desde los cambios lo quiso cerrar, pero me parece que Colo-Colo siguió buscando, quería el gol, pero no se dio. Bien. Cerramos, se nos fue rapidísima esta hora de programa, gracias a quienes se conectaron y estuvieron en sintonía con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Hoy será el turno de la U, recibiendo a Botafogo. Mañana tendremos 2 equipos más en Copa Sudamericana, así es que hay mucho para seguir analizando. Edson y querido Yerko, gracias por estar ahí, a la comunidad también. Te dejamos invitados a que sigas atento al tren programático de Radio La Clave. Viene Hora Clave con Frank Huerta y Carlos Greich y nosotros volvemos a la 1 de la tarde en el Metrópolis Central aquí en La Clave. Chao.